¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que escuchen este audio de Muertos al Pecado. Esta viene siendo la cuarta enseñanza o exposición acerca de un tema que es bastante conveniente conocer, que es de un libro del cual les recomiendo. Toda la información que ha sido tomada del libro del señor Grudem, con la intención de poder dar a relucir las diferentes posturas. Ya hemos expuesto lo que es el cesacionismo, la postura abierta pero cautelosa, y la postura de la tercera ola, y ahora cabe mencionar la postura pentecostal carismática, que es una postura que comúnmente se maneja en lo que es Latinoamérica. Pero la intención principal y algo que me ha gustado de este libro es de que no intenta hacer falacias o desvirtuar la postura de otro, aunque obviamente muestran sus desacuerdos en cuanto a las posturas teológicas, en cuanto a los dones espirituales. En esta ocasión le toca al señor Douglas Aos, el cual expone la postura pentecostal carismática, y la intención de él es exponer el pentecostalismo clásico. Eso es muy importante entender acerca de la postura del pentecostalismo, ya que dice él que existen muchas diversidades de posturas teológicas bajo el nombre pentecostal, pero la postura que él expone será un reflejo en general. ¿Cuál es el motivo por el cual consideran la continuidad de los dones espirituales y toda esta importancia acerca de esta postura teológica? El pentecostalismo, algo que ha sido criticado acerca de las segundas bendiciones, como comúnmente se le conoce. El pentecostalismo, obviamente, y el carismatismo hace un énfasis en la obra del Espíritu, y por eso se le conoce como pentecostales, atribuyendo aquel capítulo del libro de los Hechos, capítulo 2, donde el bautismo del Espíritu Santo, o más bien esa llenura del Espíritu Santo, ahí es donde hay esos conflictos en cuanto a esos términos, ya que algunos dicen que no son lo mismo, y es verdad, algunos lo creemos de esa forma. Pero vamos a ver cuál es el punto de vista de este hombre. El poder que es dado a los creyentes con posteridad al momento de la salvación. Y eso es lo que el pentecostalismo hace énfasis en cuanto a su postura teológica. Siempre habla acerca de una segunda experiencia, como comúnmente se le conoce. Aunque dice él que erróneamente este énfasis como una teología de segundas bendiciones o de segundas experiencias. Él lo que hace es referirse a que es necesario explicar cómo se creen estas segundas experiencias y estas segundas bendiciones, aunque siempre se le atribuye de esa forma despectiva. Muchos piensan equivocadamente, dice él, que el pentecostalismo niega el espíritu a los creyentes no pentecostales. Según tengo entendido, ningún pentecostal sostiene que el espíritu no se reciba en la salvación. Esto sería ir en contra de las escrituras, dice este hombre, también teólogo académico, el cual niega rotundamente que los pentecostales afirmen el hecho de que alguien que no sea pentecostal no tenga el Espíritu Santo, ya que una persona que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Cristo no está en él, cualquier persona. Entonces ellos no son sectarios en ese sentido. Bueno, al menos este exponente. Ya que, como hemos dicho, el problema siempre está en el desconocimiento de una estructura teológica en cuanto a esa denominación, ya que las denominaciones tienen a sus exponentes, tienen a sus comunicadores, los cuales informan acerca de la postura, pero el problema es de que siempre se desvirtúa, se transgrede o se cae en un mal al no conocer bien las posturas teológicas de tu mismo sector doctrinal, de tu misma tradición y de tu mismo corte denominacional. Y dice lo siguiente, el señor expositor de esta postura teológica que mencionamos, que se llama Douglas, dice: de hecho, los pentecostales históricamente han enfatizado que esta experiencia es posible desde el momento en que el Espíritu Santo entra a morar en el creyente. O sea que los pentecostales creen que es al momento de la conversión, ya que algunos hacen el énfasis de que después de convertido, después de haber recibido el Espíritu Santo, necesitas recibir un bautismo
o necesitas recibir una llenura del Espíritu Santo, algún evento doble. De alguna forma los pentecostales sí lo creen así, pero hay una definición en cuanto a cómo en realidad lo creen. Y dice él que cuando las personas narran su testimonio frecuentemente hablan de haber sido salvados y bautizados en el Espíritu mismo, después de responder a una invitación de aceptar la salvación. Quizás una expresión adecuada del punto de vista pentecostal no sea experiencia post-conversión, una experiencia después de la conversión o posterior a la conversión, sino una experiencia extra conversión. Y ahí es donde vamos a detener en nuestro pensamiento para poder comprender la postura de aquellos, porque esta no es mi postura teológica, pero sí me interesa dar a conocer la perspectiva, el punto por qué la otra persona interpreta las escrituras diferente a mí desde un punto de vista cuerdo, no en cuanto a errores teológicos. Considero que todas las denominaciones tenemos errores teológicos y errores de apreciación. Entonces aquí vamos a definir lo que es la postura pentecostal como una experiencia extra conversión. Así vamos a mencionarle al pentecostalismo, ya que él mismo lo desboza de esta forma, este exponente. Entonces, resumiendo, el pentecostalismo es un movimiento de segundas experiencias, pero depende de la definición. Depende cómo se exprese esa segunda experiencia. Y aquí lo menciona, la segunda experiencia, tal como se entendía en el avivamiento pentecostal de la santidad en el siglo XIX. Creían que era una obra que santificaba. Y ahí es donde los pentecostales más equilibrados, a diferencia de los pentecostales que podemos encontrar en las redes sociales, acerca de un desequilibrio, acerca de esos eventos espirituales, pero él menciona que es una obra que santificaba. Algunos le mencionan, vuelvo a decir, el bautismo del Espíritu Santo, otros le mencionan la llenura del Espíritu Santo. Algunos creemos que el bautismo del Espíritu Santo es el momento de la conversión. Otros creen que el bautismo del Espíritu Santo es después, post-conversión. Pero este pentecostal está diciendo que el bautismo del Espíritu Santo es recibido al momento de la conversión, pero hay una segunda extra conversión, o una experiencia más bien extra conversión, mejor dicho, corrijo ese punto, es una experiencia extra conversión, una segunda experiencia que te va a dotar de dones y te va a dotar de santificación y daba poder de forma definitiva de una vez y para siempre. La definición pentecostal de esta experiencia es más bien cercana, pero no idéntica, a la teoría de ser llenos varias veces. Esto quiere decir que el cristiano, según el pentecostal, y algunos que no son pentecostales concordarán con esto, que cuando alguien recibe la conversión, recibe el bautismo del Espíritu Santo, pero comienza a recibir llenuras. Hay cristianos que abrazan que esas llenuras van con base a una vida más espiritual en cuanto a la moralidad. Pero algunos creen que te va dotando el Señor de dones, de lenguas, de profecía, de entendimiento acerca de Dios en cuantas cosas, que creo que de alguna forma podemos entresacar que de algunas denominaciones creemos que realmente hay una llenura del Espíritu Santo, pero de diferente forma. ¿En qué sentido? Es lo que vamos a considerar en esta sesión. Dice el hombre que como pentecostal, mi impresión es que nuestra neumatología, o sea, el estudio del Espíritu Santo, da cabida a una primera unción, y dice lo siguiente, y a una segunda, y a una tercera, y a una cuarta unción, y todas las que vengan. En otras palabras, ser lleno del Espíritu Santo es algo tan característico de la vida cristiana como la santificación, y este exponente está tornando acerca de la llenura del Espíritu Santo como un hecho de capacidad moral, y estoy de acuerdo con él en este punto, porque cuando un cristiano, independientemente de cuál sector doctrinal esté, cuando se dice en la Escritura que sean llenos del Espíritu Santo, muchas veces, o yo considero que el 90% de las veces que es mencionado, habla acerca de una capacidad para predicar, obviamente, pero también una capacidad de obediencia a la moralidad de Dios. Y el Nuevo Testamento no va a desmentir esto, al contrario, lo apoya,
ya que muchos creyentes fueron llenos del Espíritu Santo después de la conversión, como lo indica, pero aquí cabe enfatizar que una postura cesacionista dice, sí es verdad, fueron llenos, pero el libro de los Hechos no es un orden de la salvación, es una historia, la cual cuenta la historia de la salvación, y ahí es donde entran las discordias en cuanto a este punto. Entonces, el capítulo 4 de Hechos, versículo 31, el mismo grupo de gente que había estado en Pentecostés es de nuevo llenado por el Espíritu Santo, y se utiliza básicamente en el capítulo 2, versículo 4. Todos estos ejemplos nos sirven a nosotros para entender la actividad carismática del Espíritu. Y dice este exponente que el Antiguo Testamento es prueba de la transformación que se realiza en el interior del ser humano, que le da lo necesario para estar en conformidad a la moral con la voluntad de Dios. Y creo que ahí, hermano, usted no me dejará mentir, estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo en ese punto en que cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, comienza a manifestar una moralidad, una rectitud. Y aquí lo está diciendo un pentecostal. Y usted tal vez no sea pentecostal, pero usted va a estar de acuerdo con este punto. Es algo interesante de poder escuchar a los exponentes de una manera ya equilibrada. Y comienzan a mencionar que esta es una promesa que del Espíritu Santo. Y aquí es donde este término debemos entender cuando ellos mencionan los últimos días. En los últimos días para ellos no han pasado. En los últimos días para ellos, cuando leen el texto de Joel, hace referencia aún a estos tiempos. Cuando el poder carismático del Espíritu se universalice, o sea, todos los seres humanos van a tener, obviamente creyentes, en medio del pueblo de Dios van a tener esos dones, esas virtudes. Y esto va a estar restringido no solamente a ciertos individuos, ya no va a estar restringido a algunos exponentes como lo vemos en el Antiguo Pacto, acerca del don de profecía, acerca de los dones propiciados por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora también en el Nuevo Testamento se van a manifestar, y no solamente en el Nuevo, dicen ellos, sino que en nuestros tiempos estos dones son entregados a la iglesia. Y estamos de acuerdo, pero ¿cuáles dones? ¿Y cómo se manifiestan? ¿Qué tipo de situaciones se realizan por medio de estos dones? Y comienza a mencionar, a pesar de que creemos esa llenura, creemos que el cristiano es bautizado por el Espíritu Santo, dicen los pentecostales, pero también puede ser lleno del Espíritu Santo, en el cual se va a manifestar estos dones espirituales, eso dicen ellos. Pero también, dicen ellos, el Espíritu transforma la naturaleza humana, teniendo como resultado la circuncisión del corazón y la obediencia a la ley de Dios. Fíjese, ese es un énfasis interesante en cuanto a esta postura de este hombre. Cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás, Lucas es el único que dice que estaba lleno del Espíritu Santo, enfatizando claramente que venció a Satanás mediante el poder de la llenura del Espíritu Santo. Es algo interesante y creo que podemos nosotros introducirnos a ese punto. Y vuelvo a mencionarlo, que en diferentes denominaciones cristianas creemos en la llenura, pero en ese sentido. Tal vez uno como cesacionista no crea que al recibir la llenura vas a recibir una palabra profética para alguien. Tal vez solamente vas a recibir un entendimiento en cuanto a la voluntad de Dios, y a veces ahí es donde se confunden las cosas. Considero que en la experiencia, cuando un ser humano tiene una relación viva con Dios y comienza a experimentar esa llenura del Espíritu Santo, comienza a entender cosas y su lenguaje, sus palabras son más rectos en cuanto a la sabiduría que puede exponer. Pero la realidad es de que en estos puntos podemos ver que ese hombre tal vez tiene esa sabiduría y habla, y algunos consideran eso como palabra profética, otros lo consideran como solamente un hombre que tiene sabiduría de Dios. Y a veces es donde está la falla en nuestro sistema, al no entender realmente cómo definir las cosas. Un sistema teológico busca definir, busca estructurar, busca desarrollar una teología y exponerla, pero a veces las cosas se salen del control de nuestro sistema teológico. El bautismo del Espíritu Santo, en cuanto a este punto,
recordando que al momento de la conversión es el bautismo del Espíritu Santo, según muchos pentecostales. Otros pentecostales afirman, o carismáticos afirman, que el bautismo del Espíritu Santo es después de la conversión. Cuando naces de nuevo y el bautismo del Espíritu Santo es sinónimo de llenura. Ahí es donde son confusiones de términos, pero es donde cada quien o cada sistema teológico muestra qué significa ser lleno, qué significa ser bautizado y qué es lo que se recibe al momento de la conversión. Entonces ellos mencionan, los pentecostales, que son manifestaciones. El bautismo del Espíritu Santo en Hechos no se define en términos de regeneración o santificación, ellos dicen esto, sino en términos de poder para testificar. O sea, no está mencionando acerca de la regeneración, dicen ellos, sino que está haciendo un énfasis de que el Espíritu Santo va a dar poder a los cristianos para testificar. Cuando tiene lugar el cumplimiento de las expectativas del Antiguo Testamento y los discípulos son llenos del Espíritu Santo, Lucas describe la experiencia de forma que evoca las unciones proféticas del Antiguo Testamento, acompañada del discurso al estilo profético y otras señales. De hecho, la multitud que vio los acontecimientos se maravilló y se sorprendió, aquí mencionando acerca de esas experiencias sobrenaturales. E incluso dijeron algunos, en cuanto a escandalizarse, que lo que estaba pasando y aquellas personas que estaban siendo bautizadas estaban borrachos. Y aquí es donde se desprende bastantes cuestiones en ese sentido, de que muchos pentecostales y carismáticos consideran que puede ser hasta veces el recibir el Espíritu Santo una experiencia sobrenatural y en algunos puntos escandalosa. A diferencia del pentecostalismo, que mantiene que el Espíritu Santo bautiza, es una experiencia diferente en lo que es el bautismo del Espíritu Santo a la inauguración de una vida de testimonio y de poder. El movimiento carismático incluye una variedad de posicionamientos sobre el tema de una segunda experiencia. Aquí es donde ya es un poco difícil encontrar el punto de concordia, ya que hay diferentes posturas en el mundo carismático, no solamente 3 o 4. Como dice el exponente, dice de la siguiente forma: un sector del movimiento carismático sostiene una posición casi idéntica a la del pentecostalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que eres bautizado por el Espíritu Santo y después lleno del Espíritu Santo para manifestar dones y otras gracias. Otros mantienen que todo lo que el Espíritu Santo tiene para el cristiano se recibe en la conversión y que, desde ese momento, la vida del cristiano avanza cuando éste va utilizando lo que ya ha recibido. Ellos dicen, entonces, hay otros pentecostales que afirman que cuando un cristiano nace de nuevo, ya recibe todos los dones. A lo mejor ya tiene el don de lenguas, ya tiene el don de profecía, ya tiene el don para exponer las escrituras, entre otros detalles. Cabe que estoy hablando desde la perspectiva de ellos, yo estoy en desacuerdo en algunos puntos. Pero todos dentro del movimiento carismático coinciden en que el Espíritu Santo da poder al creyente, y también los cesacionistas y también otros continuistas consideran eso. Y que este hecho incluye las manifestaciones milagrosas. Ahí es donde ya se hace esa reducción, ¿no? Si realmente las manifestaciones milagrosas se dan al momento, en el hombre, en la persona, para manifestarse. Ahí es donde creemos que es diferente, es de manera providencial. Pero ellos dicen, el hecho incluye esas manifestaciones religiosas y milagrosas, mejor dicho, en cuanto a ese aspecto de que comienza a haber sanidades, lenguas, profecías y ese tipo de detalles dentro del sector doctrinal. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice lo siguiente: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio de beber del mismo espíritu. En cuanto a esta argumentación de que los creyentes que han nacido de nuevo ahora son parte del cuerpo de Cristo y han sido bautizados en el cuerpo de Cristo, el exponente menciona lo siguiente: por lo tanto, la única argumentación que podría formularse desde 1 de Corintios capítulo 12 versículo 13 en contra de la postura pentecostal sobre la unción del Espíritu con poder, aunque no sería convincente en mi opinión,
es que los pentecostales se han equivocado al escoger la expresión bautismo del Espíritu Santo. Y ahí eso me agrada, porque ahí es donde crea confusión tal vez el sistema. Muchos pentecostales mencionan, tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo al que ya ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y es donde ya se crea confusión en cuanto a los términos, aunque realmente no están queriendo decir eso. Probablemente están queriendo utilizar la frase llenos del Espíritu Santo. Entre todas las opciones del Nuevo Testamento, pero no puedo formularse, o sea, de todas las opciones que tiene el Nuevo Testamento se puede elegir otra expresión, como llenos del Espíritu Santo, dotados de poder del Espíritu Santo, pero algunos mencionan el bautismo del Espíritu Santo, y ahí es donde creo que no es la mejor manera de mencionarlo. Pero no puede formularse un argumento basándose en este versículo, ni en mi opinión, ni en textos de la Escritura, contra la doctrina pentecostal sobre la existencia de unciones con poder posteriores al momento de la conversión. Y es lo que ellos creen, o sea, creen en una versión en cuanto a un sustento de que el cristiano va recibiendo capacidades conforme su vida cristiana va procediendo. En cuanto al mundo narrativo de las Escrituras, hay un propósito de informar a la comunidad de los cristianos, según ellos dicen, acerca de esta herencia, de una herencia de experiencia, de cualidades esenciales. El narrador de las Escrituras intenta comunicar al mundo acerca de estos dones que van a ser recibidos por la iglesia. Por lo tanto, en el caso de la narración bíblica, los relatos nos proporcionan un orden concreto para este mundo y están elaborados con la intención de decirnos cómo vivir nuestras vidas, cómo experimentar la presencia del Espíritu Santo. Y estoy de acuerdo, yo creo que los cristianos debemos experimentar la presencia del Espíritu Santo, pero algunos lo ven de manera diferente en cuanto a algunas experiencias que tienen en sus vidas acerca de estos dones. Cuando el Espíritu Santo descendía sobre los profetas, dice este exponente, el discurso profético siempre iba acompañado de la unción del Espíritu. Igualmente en Hechos, cuando el Espíritu desciende sobre una persona por primera vez, tiene lugar un discurso impulsado por el Espíritu, y creo que todos los cristianos, y menciono creo porque es una realidad, quiero hacer ese énfasis de que todos los cristianos creemos que el Espíritu Santo puede impulsarnos a hablar, pero también ahí es donde están las incongruencias. Muchas veces se dice que el Espíritu Santo te está impulsando, pero realmente el Espíritu Santo está utilizando las capacidades del ser humano. Es muy raro o muy extraño que alguien no preparado o alguien realmente que tenga un desconocimiento, aunque pueda haber sus casos, sea utilizado con gran elocuencia, porque no tiene la capacidad. Pero el Espíritu Santo va capacitando para llegar a ese punto, no de manera mágica como algunos lo consideran. Con la excepción de que en Hechos se manifiesta el don de lenguas. Ellos dicen que ahí está la manifestación del Espíritu Santo, y esa glosolalia funciona como prueba de inclusión de los gentiles en la unción del Espíritu. O sea, en cuanto a una historia bíblica, estamos hablando acerca de la teología bíblica de este hombre, que él considera que la glosolalia fue principalmente para introducción de los gentiles, ahí donde se tocó las lenguas en diferentes idiomas. Así podemos formular el principio de que el poder del Espíritu Santo es para todos los que entran en el reino. Y sigue mencionando en cuanto a este tema, que la mayoría de los carismáticos tienen discrepancias con los pentecostales. Así que no es una misma teología. Ahí es lo que es difícil. Es difícil, a veces considero que hasta cierto punto de pereza por parte de los cristianos, de que no queremos indagar. Realmente hay diferencias en cuanto a las posturas teológicas de otros. Y vuelvo a mencionarlo porque esa es mi intención como cristiano, a usted que tal vez esté escuchando, saber de que no podemos englobar con una falsa dicotomía. No, o sea, no es blanco y negro, hay muchas posiciones. Entonces, los que creen en una unción del Espíritu Santo posterior a la salvación, pocos argumentan que la Biblia enseña que las lenguas son obligatoriamente la evidencia de dicha experiencia. Hay pentecostales que dicen, no necesariamente, porque hay diferentes formas en las cuales el Espíritu Santo se ha manifestado. Aunque algunos pentecostales sí afirman que es un requisito, entonces suelen asociarlo con la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te ha bautizado, tienes que manifestarlo, pero para otros no es un requisito indispensable. Entonces hay pentecostales que dicen no es indispensable, hay pentecostales que dicen que sí.
pero creo que muchas veces se caen en ignorancia bíblica, porque vemos que no siempre el Espíritu Santo se manifestó de esa forma. El Espíritu Santo es manifestado y obviamente se revela a través de las Sagradas Escrituras acerca de los mandatos, pero al contrario, dicen ellos, la visión exclusiva de las Escrituras señala ambas como una bendición de Dios deseable, o sea, ser bautizado, ser lleno, manifestar estos dones, ¿no? La narración de Hechos nos describe una cosmovisión de acuerdo con esta idea, como lo hacen otras partes del Nuevo Testamento, como lo es Romanos 6:8, el capítulo 12 de Romanos, Primera de Corintios 1 del 4 al 9, entre otros detalles. Además, en cuanto a la obra de la dotación de poder del Espíritu, nos ordena de forma expresa que busquemos tales experiencias. Según menciona este exponente, el apóstol Pablo está dando un mandamiento, es un mandamiento imperativo. Todos busquen estos dones espirituales. Pero ahí es donde, tal vez, en mi opinión, no siempre procede de esta forma. Un hombre hablando en contra del cesacionismo, llamado Jack Derre, escribió lo siguiente acerca del cesacionismo. Nadie abrió la Biblia y comenzó a leer y llegó a la conclusión de que Dios ya no estaba haciendo milagros y señales, y que los dones del Espíritu habían cesado. La doctrina del cesacionismo no surgió de un estudio cuidadoso de las Escrituras, dice él. Bueno, aquí vamos a soportar la crítica que él está haciendo. La doctrina del cesacionismo se originó en la experiencia, y siendo honestos, es verdad, ya que la experiencia nos ha mostrado que estos dones no ocurren de la misma forma que en el libro de los Hechos. Y dice Jesús González, ahora dentro del pentecostalismo existen muchas corrientes, y esa es la realidad, existen diferentes corrientes dentro de lo que es el pentecostalismo. Ellos afirman de la teología pentecostal en cuanto a la continuidad de estos dones, de que existen el día de hoy. Es la naturaleza y la duración de los últimos días. Para ellos no hay que ya acabaron los últimos días, que al cerrar el canon los últimos días ya acabaron. Ellos no, ellos creen que los últimos días, y sí es cierto, los últimos días siguen siendo todavía estos tiempos, desde que Jesús pisó esta tierra hasta ahora, los últimos días son reales, se han manifestado. Estamos en los últimos días, pero en cuanto a la continuidad de los dones, obviamente un cesacionista dice, pues no es aplicable ese texto para eso. Pero ellos dicen que sí. Y el establecimiento del reino davídico, que es el fundamento del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días, y la teología bíblica del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sigue dando estos dones. Él no ha sido quitado de la iglesia. Es la crítica que hacía el exponente acerca de la tercera ola, que el Espíritu Santo ha sido dejado al lado muchas veces por lo que es la teología. Entonces, la continuidad de los dones milagrosos en la perspectiva histórica redentora, el movimiento pentecostal moderno ha enfatizado desde su nacimiento la definición de Pedro de los últimos días como el fundamento que caracteriza a la neumatología. Entonces, el punto principal, ¿cuándo van a cesar estos dones? Estos dones cesarían a la parusia, según ellos afirman. Y dice este hombre, dando de alguna manera un ataque al cesacionismo, dice, en cuanto al tema del cesacionismo, la importancia de este cumplimiento se encuentra en Hechos 2:30. En su calidad de rey davídico, Jesús ha derramado el Espíritu Santo y por consecuencia los dones espirituales no van a cesar hasta que el Señor regrese en su parusia. La inclusión por medio del Espíritu Santo sobre samaritanos y sobre judíos y gentiles. La inclusión del reino viene marcando por el derramamiento del Espíritu Santo en ellos, cosa que ahora también tiene que ocurrir, según ellos. Pero esto no desvirtúa la comprensión que Lucas tiene de la naturaleza poderosa del reino durante los últimos días, limitándola a la teología paulina de la regeneración. No solamente el Espíritu Santo produce regeneración, sino que propicia dones. Ahora, sí es cierto, ya escuchamos la exposición del cesacionismo, y dice, sí, el Espíritu Santo, el don de pastor, los ministerios, la capacidad de predicar, y todos estos dones, pero no todos los dones tuvieron continuidad. Ese es el énfasis. ¿Qué dones ya no tienen continuidad? Que son los dones de revelación, lenguas, profecía, entre otros detalles, y dones milagrosos, que también eran para constatar el mensaje.
y podemos escuchar las diferentes enseñanzas en cuanto a este punto teológico y en cuanto a la realidad de que si los dones continúan o no, pero algo que me gusta mucho de este libro es que son personas que no son cerradas, son personas que realmente aceptan las críticas. Y este hombre comienza a criticar el cesacionismo acerca del orden salutis, como lo vimos en la primera exposición del cesacionismo. El orden de la salvación en el libro de los Hechos no está vigente, o sea, no está expresa, solamente el orden de la historia de la redención. No se explica cómo alguien está bajo el orden salutis, que el orden salutis calvinista es predestinación, regeneración, fe, santificación y glorificación, el orden de la salvación, según algunos exponentes. Entonces, coincidimos como con la tradición reformada bautista dispensacionalista de la teología sistemática. Solamente preguntan una serie de limitadas preguntas sobre el labor posapostólico del Espíritu, por ejemplo, en los temas de la naturaleza, regeneración y santificación, que ciertamente se tocan en el tema del orden salutis o el orden de la salvación, y no son capaces de reconocer que la gran mayoría de las evidencias bíblicas definen al Espíritu como un ser carismático y apuntan hacia la continuidad de su obra del poder en la era de un nuevo pacto. En resumen, el progreso de la redención establece la esperanza tanto para la dimensión transformadora de la persona como para la obra capacitación poderosa del Espíritu Santo en los últimos días, y eso lo creemos todos. Pero la diferencia de esos últimos días es de que el don de milagros, el don de lenguas, el don de profecía están vigentes, según ellos, y declara el cumplimiento de esta esperanza está en Jesús, el Davita ungido. Mientras que la teoría de Richard Gaffin, de que el texto no supone la continuidad absoluta, está bien desarrollada. Sigue pareciendo que Pablo enseña la continuidad de los dones hasta la parusia, y ciertamente Pablo no está desarrollando una doctrina cesacionista, dice en él, en cuanto al aspecto de cuando lo perfecto se consuma, que los cesacionistas abrazan de que es el canon bíblico. Después de que esa revelación acerca de lo que Dios tenía que decir de su mensaje evangélico, ya no necesita estos dones, no porque no sean buenos, sino por el hecho de que ya no son necesarios, según se expone desde la parte cesacionista. La evidencia que habla más generalmente de los milagros indica que son parte del reino de Jesús. Y eso es lo que ellos consideran en su cabeza, o en su mente, o en su intelecto, acerca de que las personas que han manifestado estos dones es porque Jesús los ha manifestado y sigue teniendo continuidad. Como ya hemos arguido, dice él, y no existe nada que invalide esta teoría de que los milagros son característicos de todo el periodo que conocemos como los últimos días. Por eso es difícil para un pentecostal aceptar el cesacionismo, porque para él sigue teniendo esa misma continuidad. Y dice de manera fuerte: la idea del cesacionismo no se encuentra en ningún lugar del universo teológico de la iglesia primitiva, aunque ya exponiendo lo que es la persona acerca del cesacionismo, él dijo que obviamente en la iglesia primitiva se manifestaron estos dones, pero ya después, ya cuando el mensaje evangélico se concretó, ya no fueron necesarios. Y es verdad, el cesacionismo no tiene cabida en la iglesia primitiva, pues realmente no. ¿Por qué? Porque los dones estaban al auge, estaban en la manifestación total, y eso es verdad. Entonces dice que es una incongruencia argumentar que la continuidad de las manifestaciones milagrosas suplanta necesariamente esta autoridad y que la depositen en las manifestaciones contemporáneas o individuales. Entonces el exponente dice que la adoración descrita por Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo, o más bien hasta el capítulo 14, no se caracterizaba por una contemplación pasiva, consistía en una participación activa de los miembros del cuerpo de Cristo para el bien común, y no todo estaba pactado de antemano o impreso en un programa. Así como esas reglas están en la carta a los Corintios, esas reglas son para ahora,
comenta el pentecostal. Esta fuente de guía personal no debe de ser evitada, debe de ser acogida con madurez bíblica. Y ahí es donde tal vez podría darle yo la razón a este exponente. Y me agrada ese sentido de que estos dones continúan, dicen ellos. Pero debe de ser acogido con madurez bíblica, con carácter, recordando que el Espíritu Santo da vida y guía a toda verdad. Y comenta él que hay riesgos mayores para aquellos que califican a los carismáticos como herejes o incluso peor, inspirados por el diablo, simplemente porque las manifestaciones del Espíritu son evidentes entre ellos. ¿Acaso los pentecostales expulsan demonios con el poder de Belcebú? Y como hemos visto, las 4 posturas creen en manifestaciones demoníacas, pero algunos con menos continuidad, como es el caso del cesacionista, que dice probablemente pueda ocurrir o probablemente no pueda ocurrir. No es tan continuo, ya no es tan evidente como lo fue en el libro de los Hechos. Y aún en el libro de los Hechos la manifestación demoníaca disminuyó, comenta el exponente cesacionista. Pero hay unos puntos que me agrada, que comienza a desbozar este exponente y vamos a considerarlos. El punto número 1 dice: las señales y prodigios, hay que tener cuidado. En ocasiones elevarse sobre la verdad, ellos hablando hacia sus ahora sí que hermanos y personas que comparten su posición pentecostal carismática. Los falsos maestros, enmascarados como apóstoles de Cristo, generalmente aseguran hacer señales y prodigios que, según ellos, confirman la validez de sus ministerios. Es cierto que las señales y prodigios confirman el Evangelio cuando se predica de verdad, dice él. El punto número 2 dice lo siguiente: los dones proféticos pueden usarse para manipular y camelar en lugar de fortalecer. Todos los creyentes tienen el Espíritu, que es perfectamente capaz de hablar directamente al corazón. El creyente debe aceptar la revelación del Espíritu sin ningún intermediario humano, especialmente en el caso de la guía personal. Aquí ya ellos hacen un equilibrio en cuanto a los dones proféticos, de que hay que estar atento a lo que estás escuchando. Los pentecostales deben saber que no pueden aceptar a cualquier grupo que se llame cristiano, sin importar sus compromisos doctrinales, simplemente porque apoyan la misma postura en cuanto a los dones y milagros. Con un carismático pentecostal equilibrado, un cesacionista puede hacer hacer una dupla, en vez de que pueda hacerse con un hombre que asegura los milagros, pero su doctrina, su vida, no manifiesta la verdad bíblica. Los grupos clásicos pentecostales no deben alejarse de su raíz evangélica histórica, y es lo que han hecho muchos. Se han alejado de su raíz evangélica histórica del pentecostalismo clásico. Por eso hay tantas diferencias entre un grupo y otro. Por eso hay pentecostales que dicen: es que yo soy pentecostal, pero no creo como Cash Luna. O yo soy pentecostal, pero no creo como este grupo. Y caer en el liberalismo, convirtiéndose así en una secta existencialista, alejándose de sus raíces históricas, y es lo que muchos han hecho. Finalmente, los pentecostales no deben convertirse en pragmáticos, es decir, no deben caer en la máxima de que los fines milagrosos justifican los medios. Si hay milagros, está bien, incluyendo la manipulación por medio de la alta tecnología. Y llegamos a una conclusión con todo esto: el deseo de la mayoría de los pentecostales es participar del diálogo abierto y franco con sus hermanos evangélicos, caracterizado por el amor genuino de Cristo. Y es verdad, a pesar de tener diferentes posturas teológicas, podemos llegar a un acuerdo, y es algo que este libro me transmitió, cómo a pesar de esas diferencias en cuanto a los sistemas teológicos, pues se puede tener un diálogo, y los académicos aceptaban sus errores. Cada uno de ellos, de hecho en el libro de Grudem, después de cada exposición, cada uno da su punto de vista, y agradecen, y están reconociendo que no tienen toda la verdad, pero son personas que también exponen su punto de vista, sus desacuerdos con nosotros, con el fin de llegar a una comprensión del hermano. Y llega a una conclusión el señor Wayne A. Grudem y dice:
¿Harías de acuerdo? A pesar de todas las posturas teológicas que hemos expuesto en cuanto a los dones espirituales, todos estamos de acuerdo que tenemos un compromiso con la Escritura. Todos tenemos una comunión y un deseo de tener una relación con Cristo. Los autores frecuentemente expresaron su gratitud por el hecho de que pudieran tratar estos temas como hermanos en Cristo, juntos. Y el doctor Saucy dijo algo muy interesante: la iglesia debe continuar estudiando de forma conjunta los temas restantes. Y eso es verdad. La iglesia debe de reconocer y tener un estudio penetrante en cuanto a las posturas y prácticas de la iglesia. No rechazando solamente por ya pertenecer a un grupo denominacional, sino analizando por qué motivo se cree lo que se cree. Y aquí es donde entra esa realidad acerca de que el hombre debe de tener un espíritu abierto hasta cierto aspecto para poder indagar la teología y para poder indagar desde una perspectiva filosófica por qué motivo las otras personas creen lo que creen. La importancia también que tanto el cesacionista como el abierto pero cauteloso y como el de la tercera ola y como el pentecostal carismático, la importancia de experimentar una relación genuina con Dios a pesar de estas diferencias teológicas. El deseo de cada uno de ellos es ese: es manifestar al Espíritu, es mostrar la moral, y es lo que dice el pentecostal. No solamente se está enfocando en los dones milagrosos, sino en una moralidad apegada a la ley de Dios, no alejada, porque puede ser pentecostal pero vivir una vida inmoral, o puede ser cesacionista y tener una vida inmoral. Aquí el punto que la llenura del Espíritu Santo da capacidades, pero también da vida piadosa, y ahí es donde se debe considerar si el Espíritu Santo realmente está morando en ti, independientemente en qué denominación te encuentres. Sanidad y milagros, todos estamos de acuerdo que Dios sana y que Dios hace milagros. Tanto el cesacionista como cualquier otro dice: Dios sana y hace milagros en la actualidad, pero de diferente forma. Y todos estamos de acuerdo que el Espíritu Santo internamente nos guía. El Espíritu Santo nos da la inteligencia y la capacidad, nos dota de dones, de capacidades, de inteligencia, de sabiduría para hacer las cosas con rectitud. Y también nos dota de poder. Poder para hablar, poder para actuar, poder para controlar las emociones, entre otros detalles. Y también nos revela, nos muestra a Cristo y nos ilumina. Debemos esperar hoy milagros con la misma frecuencia y el mismo poder con el que ocurría en la vida de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Storms y Oz piensan que debemos esperar un poco menos de lo que sucedió entonces. Saucy dice que debemos esperar bastante menos, y Gaffin cree que debemos esperar muchísimo menos que eso. Es la realidad. En lo que es Storm y Oz hablamos de la postura de la tercera ola pentecostal. Saucy, según tengo entendido, es el de la postura abierta pero cautelosa, y Gaffin es el cesacionista, que dice que debemos esperar poco, pero igual procurarlo si es posible para que el Señor haga sus obras de sanidad. Y termino con esta parte acerca de lo que Grudem comenta. Dice: no creo que las diferencias a lo que solemos hacer mención sean la mayor preocupación en torno a este tema. Es decir, creo que a la mayoría de los cristianos no les preocupa demasiado si su pastor lleva chaqueta y corbata, o un jersey, o si la iglesia sigue una liturgia anglicana, o un orden cultico bautista, o una espontaneidad carismática en las lenguas y profecías. No creo que la clave esté en sí que la alabanza está dirigida por un órgano o una guitarra, ni tan siquiera en sí si se enseña que uno debe de ser bautizado con el Espíritu Santo o ser lleno del Espíritu Santo. Estos temas tienen su importancia, pero no lo son lo que más preocupa a los creyentes. Y no lo es. En mi opinión, lo que verdaderamente interesa a la gente es estar en la presencia de Dios. La gente espera que la vida de la iglesia le ayude semana tras semana a tener una experiencia personal con Dios más profunda, y yo agrego en cuanto a moralidad y justicia. Quiere reuniones de oración que no sean simplemente 45 minutos de motivos de oración y 5 minutos de oración. Y no quieren oraciones rápidas para cubrir una lista enorme de peticiones, sino momentos en los que puedan orar sin prisas, de modo que no sean solamente ellos los que hablen, sino que puedan escuchar la voz de Dios.
dando testimonio a sus corazones. Me gusta este libro porque termina con lo siguiente. Al finalizar, termina con el Salmo 133. Y a pesar de estas diferencias teológicas, creo que podemos estar de acuerdo todos aquellos que abrazamos y queremos conocer más a Dios en cuanto a su operar, en cuanto a la moralidad, en cuanto al poder del Espíritu Santo que nos llena de virtud para ser cristianos dignos de su nombre. Y finalizo con este salmo que dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Salmo 133. Pues agradezco tu atención en este breve audio acerca de la postura pentecostal para entender un poco su desarrollo teológico. Mi recomendación en cuanto a esto es leer este libro, llegar a sus propias conclusiones. Cada uno de ustedes abraza su postura teológica y realmente es difícil a veces llegar a puntos de concordia. Yo abrazo mi postura en cuanto a estos temas y creo que es importante abrazar nuestra postura teológica y detalles. Les doy gracias por su atención y que tengan una excelente tarde.